vamos a platicar de la contrarreforma energética, pero de lo que nadie está hablando. El pasado 1 de octubre, el presidente de la República envió al Congreso su iniciativa de reforma energética. Yo le llamo contrarreforma. Esta es la Gaceta Parlamentaria, está contenida en 39 cuartillas. Las he podido yo revisar, cada una de ellas, las he estudiado, me he asesorado de expertos y especialistas y he llegado a la conclusión de que debo votar en contra de esta contrarreforma. Quiero explicarles las razones por las cuales mi voto va a ser en contra. Tengo 3 razones fundamentales. Primero, este concepto de autosuficiencia energética. Segundo, un concepto de costo de país. Y tercero, un costo muy grave a nuestra salud y particularmente al medio ambiente. Son 3 razones muy sencillas que voy a tratar yo de explicar. Primero, el concepto de autosuficiencia energética. Pues es un concepto en un mundo globalizado, pues ya se ve mal, ¿no? O sea, aislarnos. Ser autosuficientes, pues que no necesitemos de los demás. Esa es la definición. Entonces, si queremos ser autosuficientes en materia de energía, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, ¿cómo le vamos a hacer con la tecnología? Que se requieren años y años de investigación en universidades, en laboratorios, y se requieren millones y millones de dólares para estar en la punta, en la frontera de la tecnología, que hoy no tenemos. En segundo lugar, los principales insumos de las plantas generadoras de energía pues vienen de afuera. El gas, el 70% viene del exterior. Y si hablamos de todos los derivados del petróleo, que también son insumos, pues sus precios no se cotizan en México, se cotizan en el mercado internacional. ¿A poco si los precios en el mercado internacional bajan, qué no deben de bajar nuestras tarifas eléctricas? Pues claro que sí, independientemente de lo que cueste o no sacar el petróleo en México, porque hay un mercado internacional. Vivimos en un mundo globalizado, internacionalizado en todos los sentidos. Entonces es muy importante entender que este concepto de autosuficiencia, que por cierto, el presidente López Portillo en los años 80 quiso hacer lo mismo, nomás que con los granos, e inventó un sistema que se llama el famoso SAM, Sistema Alimentario Mexicano. Fue un fracaso en los años 80. Y claro, fue el mismo presidente que para castigar a los banqueros nacionalizó la banca, y así nos fue y así nos costó. Y ahora lo que se quiere es castigar a los generadores privados de energía, y es el costo que yo quiero evitar votando en contra. Además, como esto va a costar mucho más, pues nuestras finanzas no son tan amplias como para aguantar todos los costos, ¿verdad? Son finanzas que tienen muchos límites, y en los últimos años el incremento de la pobreza ha sido bárbaro. 3.8 millones nuevos pobres son los que tenemos. 24% del incremento en la pobreza extrema. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a restar recursos a la política social del país para ser autosuficientes en materia de energía? ¿Y cuánto cuesta esto? Pues va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque las plantas de Comisión Federal de Electricidad, porque ahora va a tener que producir cuando menos el 56% de la energía, son mucho más costosas. ¿Cuánto más costosas? Es el 26%. Si comparamos el costo de producción de toda la industria privada con CFE. Pero si comparamos con los generadores de energía renovable, fíjense ustedes muy bien, escuchen muy bien, la diferencia de costo es casi 252% más caro. Imagínense, por supuesto, ¿por qué? Pues es lógico, el sol no cuesta, el viento no cuesta. ¿Y qué sí cuesta? Pues producir combustóleo, y además es muy contaminante. ¿Qué cuesta? El gas. ¿Qué cuesta? La tecnología. Son plantas viejas, son plantas de hace 30 o 40 años. ¿Y quién va a pagar ese incremento de costo?
pues no hay de otra, ¿eh? O los que pagamos las tarifas eléctricas, es decir, los usuarios, o los contribuyentes que pagamos los impuestos, porque las finanzas públicas se nos van a desbalancear con estos aumentos de costo, que son 60,000 millones de pesos más por año la diferencia de costo que va a tener la producción de energía eléctrica en México. Pero eso no acaba ahí. Como lo que se está planteando es un monopolio que abarque prácticamente todo, la compraventa, la distribución, la transmisión, fije las tarifas, todo va a ser un monopolio, va a tener que encargarse de las futuras inversiones. Y esas futuras inversiones, pues ¿de dónde van a salir? Pues igualmente de los impuestos, pues ¿de dónde más? Pues son los ingresos que tiene el gobierno, y ahí se van a requerir alrededor de 70,000 millones de pesos más al año, según los expertos. Pero no solamente eso es el costo, ¿eh? Como se van a tener que cancelar los contratos, esa cancelación va a costar. ¿Por qué? Porque los privados han invertido, fíjese usted muy bien cuánto han invertido. Han invertido 40,000 millones de dólares en sus distintas plantas de energía. 40,000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? 800,000 millones de pesos. Ojo, al tipo de cambio de hoy más o menos de 20 pesos. ¿De dónde va a salir eso? De las finanzas públicas. ¿Qué? ¿A costa de qué? De los programas sociales. Entonces, ¿qué? La generación de pobreza va a seguir incrementándose. ¿Y el empleo? El empleo de toda esta gente. Y cuando suban los precios de tarifa, ¿qué le va a pasar a la industria? Pues también va a tener afectaciones en el empleo y va a dejar de pagar impuestos. Por lo tanto, las finanzas públicas van a tener una recargada todavía doble. No por las futuras inversiones, sino porque va a haber menos pago de impuestos. Todo esto es absurdo. Y claro, los inversionistas privados se financiaron con créditos bancarios de la banca internacional y de la banca nacional, y particularmente de la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo mexicana se fondea con los ahorradores de las Afores, quienes pagan mes con mes su ahorro para el retiro. Entonces va a haber quebrantos bancarios muy importantes en la banca de desarrollo y en la banca internacional para muchos ahorradores que de buena fe depositan su dinero para que los maneje un banco y haga buenas inversiones, y el gobierno pues no haga lo que está haciendo. Aparte de esos quebrantos bancarios, todo esto está resguardado por tratados internacionales, tratados de comercio que hemos suscrito con Estados Unidos, con Canadá, con la Comunidad Económica Europea, con Asia. Y en todos los tratados y en los acuerdos de inversión existen cláusulas de salvaguarda de las inversiones, que los países responden por el dinero de extranjeros que inviertan en los países, para que existan reglas y seguridad para todos. Entonces va a haber litigios internacionales, paneles que se les denomina, y va a haber indemnizaciones cuantiosísimas. Pues si han invertido 40,000 millones de dólares, pues imagínense cuál va a ser la sanción o el pago. Pues va a ser terrible. Entonces todo esto pues genera un costo absurdo, un costo absurdo también para la salud. ¿Por qué? Porque las plantas de Pemex son plantas en su mayoría ya viejas, y muchas de ellas su combustible es el combustóleo, que es el combustible más contaminante. ¿Saben cómo le dicen? La leña del diablo, por los efectos tan nocivos que tiene para la salud. Si nosotros vemos la termoeléctrica de Tula, que está a 86 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, cuando hay viento, la contaminación de la termoeléctrica de Tula llega a la Ciudad de México y es una de las fuentes más importantes de producción de contaminación en la ciudad, aparte del transporte, por supuesto. Es increíble. Simplemente la termoeléctrica Tula
produce 14,000 muertes prematuras al año. Y por supuesto hay afectación al cambio climático. Ese cambio que lo estamos viendo todos los días, inundaciones, sequías, incendios, huracanes. Pues todo esto son tragedias, son muertes. Bueno, tenemos que además aportar a la comunidad internacional, somos miembros de la comunidad internacional. Y finalmente, este concepto de autosuficiencia energética viene de otro concepto todavía más equivocado, que es la soberanía. ¿Qué soberanía? ¿De qué soberanía estamos hablando? ¿Una soberanía energética? ¿Qué no soberanía? Pues es el pueblo, y el pueblo la traduce en una constitución para que se aplique esa constitución y para que se apliquen sus leyes. Bueno, ¿saben qué dice esta exposición de motivos? Aquí lo dice, que esta reforma se está haciendo porque los operadores privados están cometiendo fraude a la ley, escúchenme bien, fraude fiscal y despojo. Son 3 delitos. Y yo lo que me pregunto, ¿qué no sería mucho mejor poner en la cárcel a los delincuentes y no hacer todo un cambio como lo quiere hacer el presidente, que nos va a costar muchísimo? Ya lo hizo con el aeropuerto de Texcoco. Nos dijo que lo había cancelado porque había muchísima corrupción. Muy bien. ¿Y dónde están los corruptos del aeropuerto de Texcoco? Díganme un nombre de un empresario que esté tras las barras. Nos hizo lo mismo con los medicamentos. Dijo, hay muchísima corrupción de los laboratorios mexicanos, voy a llamar a la ONU para que nos ayude a tener una mejor distribución. ¿Dónde están los delincuentes que acaparaban los medicamentos, les subían el precio, hacían las tranzas con el Seguro Social? ¿Dónde están? Y eso sí, nos dejaron sin medicamentos, inclusive hasta los niños con cáncer al día de hoy. Centralizaron las compras, llamaron a la ONU y no funcionó. Acuérdense ustedes las filas que padecimos cuando hicieron lo mismo con el huachicol y la gasolina, y la tragedia que hubo. Yo creo que todo esto tiene que repensarse y repensarse muy bien. Yo ya lo he pensado, he estado razonando mi voto, lo he estado estudiando. Voy a dar el debate en el Congreso, en los distintos foros, y sobre todo quiero ser congruente con quienes me eligieron. Esto fue lo que yo dije en campaña, que quería un sistema de energía accesible para la gente particularmente que menos tiene, una energía limpia, que combatiera todo lo que está sucediendo, el cambio climático. No me gusta ver al polo que esté en deshielo y que se estén perdiendo las cadenas en todos los sentidos que produce la naturaleza. Por eso voy a votar en contra. Es un voto razonado y es un voto que te pido a ti que me apoyes. Soy tu representante y quiero honrar mi palabra dada. Si sentimos y pensamos igual, luchemos juntos por un mejor futuro.